Productos notables, parte 2. A través de este video compartiré información de aplicación de los casos de binomial cubo, como también suma y diferencia en cubos. Veamos. Paso 1. Calcule x más 1 al cubo. Es un binomial cubo donde, de acuerdo a la forma que se presenta, se establece que se eleva el cubo a los extremos, tanto al x que al 1. Y en la parte interna van a ir el producto de los tres elementos, 3x1 elevado al cuadrado del primer término, y el otro 3x1 elevado al cuadrado del segundo término. Efectuamos, tenemos x al cubo. En la siguiente, 3 por 1 me da 3x cuadrado. En la siguiente, 3 por 1 por x sería 3x. Más 1 al cubo, que es 1. En el siguiente caso, también vamos a reemplazar en su fórmula, que es del modo siguiente: al cubo del primero, que es 3, y al cubo del último, que es 2p al final. En medio van a ir el producto de 3 por el primer término al cuadrado, por el segundo término, y el otro también, pero es un término al cuadrado. Reducimos temas semejantes, 3 al cubo me da 27. En la siguiente, primero la potencia, recuerda, potencia 3 al cuadrado es 9, por 3, 27, por 2, 54p. También en la siguiente, tomar en cuenta que primero es la potencia, es decir, 2p al cuadrado es 4, por 3 me da 36p al cuadrado. Y finalmente tenemos 2p al cubo. 2 por 2 por 2 me va a dar igual al valor de 8p al cubo. Hay más que no, que no son términos semejantes, ¿sí? En la C, de otro ejemplo, también en la que vamos a elevar al cubo los extremos de 2x a la cuarta como 3m a la 6. Internamente el producto de ambos términos por 3 elevado al cuadrado del primer término y del segundo término consecutivamente. Tenemos ahora 2 al cubo, 8, y para la variable se multiplica 4 por 3, 12. Seguidamente tenemos la potencia primero. 2 al cuadrado es 4, por 3 me da 36x a la 8 m a la 6. Mientras que en el siguiente caso, la potencia está en 3 al cuadrado, que me da 9, por 3 por 2, que me da 54. X a la cuarta y menos 11. Finalmente, 3 al cubo, 3 por 3 por 3, 27, m a la 18. Un siguiente ejemplo, donde recuerda que se eleva al cubo los valores, se los colocan de forma extrema, y en medio el producto de ambos por 3, elevado al cuadrado al primero y al segundo término. Tengo potencia de potencia, se multiplica 7 por 3, que me da 21. En la siguiente, 3 por 2 me da 6. N a la 14 se multiplica 7 por 2, 14, acompañado de P. Y en la última tenemos una potencia que está afectando al 2, sería 2 al cuadrado 4, o 3 igual a 12, M7, y la potencia es de M y P. Y finalmente tenemos 2mp al cubo, que sería 8m al cubo por p al cubo. Es un ejemplo 2. Ahora con la aplicación de el binomio pero con diferencia. En realidad es la misma estructura, lo único que va a alternar va a ser los signos. En este caso colocamos, como en el caso anterior, elevamos al cubo ambos términos separados. Internamente va a ir el producto de ambos por 3, elevado al cuadrado del primero y el segundo. Y como te decía, los signos ahora están dados por alternado negativo, luego sigue positivo y luego sigue negativo.
Vamos a la relación entre semejantes, me va a quedar x al cubo menos 9x al cuadrado más, hay una potencia que es 9 por 3, 27, x menos 3 al cubo, que también sería 25. En la siguiente también expresamos separar los extremos de 3 y 2p al cubo. Internamente, el producto de ambos por 3, y el valor cuadrado del primero y del segundo también. Tenemos ahora 3 al cubo, 27. En otro caso, recuerda primero hacer la potencia cuadrada. 3 al cuadrado 9 por 3 por 2 me da 54. En la siguiente, tengo la potencia cuadrada, que sería 4 por 3, 36 pi al cuadrado. Luego sigue 2 al cubo, 2 por 2 me va a dar 8 pi al cuadrado. No queda ahí nada más porque ya no es posible simplificar ningún tema. En la C también es la diferencia de con cubos. Se eleva al cubo cada término en los extremos. En la parte interna, siguiendo el formato de la fórmula, 3 por el primero al cuadrado, por el segundo, y el segundo al cuadrado. Tenemos P4 a la 3, se multiplican los exponentes, 4 por 3 me da 12. En la siguiente, 3 por 2 me da 6, P a la 8, X al cubo. En el siguiente tenemos una potencia cuadrada, 2 al cuadrado que me da 4, multiplicado por 3 me va a dar el valor de 12p al cuadrado, x6. Y finalmente, 2 al cubo me va a dar el valor de 8x a la 9. Hay otro caso, nuevamente aplicamos ahí al cubo de los extremos e internamente va el producto de ambos por 3 elevado al cuadrado cada término. Elevamos al cubo, 1 al cubo, 3 por 1 me da 3m a la cuarta. En la siguiente tenemos primero la potencia, que es 4 por 3, 12, m a la 8, y finalmente 2m cuarta al cubo, es decir, menos 8m a la 2. Como ves, los signos así alternados, porque es una diferencia. Vamos a hacer caso. Nuevamente nos presenta aquí la suma de cubos. Binomial cubo como suma. Se eleva la potencia de cada uno de ellos. Así como se coloca el producto de los términos por 3. Seguidamente, tenemos al cubo más 3 por 2 me da 6 a cuadrado b. Y así una potencia de 2 al cuadrado es 4, por 3 es 12 a b cuarto. Más 2 al cubo que me va a dar 8 b al cubo. En la siguiente tenemos ahora las potencias, también los extremos, solo que es diferencia, los signos alternados, es decir, menos el triple fruto de ambos al cuadrado del primero y el cuadrado del segundo. Tenemos 2 al cubo, 8x cubo, y una potencia, ahora 2 al cuadrado 4, por 3 serían 12, x al cuadrado y, más 6xy cuadrado menos y. En la siguiente tenemos 3 con elevado al cubo de cada uno de ellos, así como el producto de los factores de ambos con el primer cuadrado. Virtuando tenemos ahora 2 al cubo, 8x cubo, 2 por 2, 4, por 3, 12, x al cuadrado, más 3 por 2 me da 6xy cuadrado más y. En la otra tenemos una diferencia donde los signos van alternados y anotamos el cubo de ambos extremos. En la parte interna el producto del triple del primero por el segundo y luego el cuadrado del primero y luego del segundo.
Vamos, nos va a dar a al cubo menos 6a cuadrado b más 12ab cuadrado menos 8b al cubo. 4. Ahora se presenta el caso de producto de dos binomios con término común. Esto responde a la fórmula que aparece a continuación. La idea va a ser al cuadrado de del término común, la suma de los factores 3 y 4, multiplicado por el término común, y el producto de ellos 3 por 4. Sería ahora x al cuadrado, 3 más 4 me va a dar 7x más 2. En este caso, de igual manera, se le va al cuadrado del término común, más la suma de los términos por el término común, más el producto de ambos. Sería x al cuadrado más 7x más 6. En la C también se presenta el caso del cuadrado, la suma de los factores de 1 y 6 y el producto de ambos. La solución sería x al cuadrado más 7x más 6. En la siguiente del cuidado, el factor común el término común es 2x, el cual se eleva al cuadrado. Voy a sumar 4 con 3, pero por 2x, o sea, completo el término común, más el producto de ambos. Mira, 2x al cuadrado me da 4x al cuadrado. En la siguiente tengo 4 más 3, 7 por 2, 14x más 12. Pasamos al ejemplo 5. Ahora el producto de un binomio por un trinomio, pero que forman parte de lo que es la suma de cubos. Es decir, esto va a ser al cubo de x más el cubo del otro término que es 2. Reducimos, tenemos acá x al cubo más 2 al cubo me va a dar igual a 8. En este caso, tenemos la estructura de suma de cubos, va a ser m al cubo más 3 al cubo. Efectuando sería m al cubo más 27. Y el mismo caso, de igual manera, nos presenta el modelo, solo que es 2x al cubo más 4 al cubo. Entonces, x al cubo va a dar 8x al cubo más 64. Pregunta 6. Ahora está la presencia de la diferencia. Responde al formato de la diferencia de cubos. El resultado va a ser al cubo del primero menos el cubo del segundo. Es decir, m al cubo menos 27. Igual ocurre con otro factor. También va a ser diferencia de cubos. Es decir, 3 al cubo, 27. Y x a la 5 al cubo me da x 15. Se multiplican los exponentes. Tenemos ahora un caso siguiente con raíces. También tiene la misma estructura, por lo que va a ser al cubo de la raíz menos el cubo del término. Pero ahí la raíz con la potencia se va a cancelar y solamente va a quedar el valor de 3 menos 1 al cubo, que es 1. Vamos a restar y tenemos ahí el valor de 2. En este caso se reducen los semejantes que ocurren en el resto porque no era posible. En la 7 seguimos con el formato de término común, donde tenemos ahí el término común al cuadrado. Ahora la suma de los términos 3 y 7 multiplicado por término común y el producto de ambos, quedando x al cuadrado más 10x más 21. Y cuando tenemos la presencia de signos, el signo acompaña al valor, es decir, aquí va a ser negativo 2 más 5 por término común, y también va a ser negativo 2 por 5, quedando x al cuadrado, 5 menos 2 me va a dar 3x, y 5 por menos 2 me va a dar el valor de 10.
En el caso C también vemos positivo y negativo. Recuerde que el signo va a acompañar el valor, es decir, va a ser al cuadrado de x, el término común, 6 con menos uno con su signo, y 6 por menos uno. A reducir nos queda x al cuadrado. 6 menos uno me va a dar 5x, y 6 por menos uno me va a dar negativo 6. Ahora, el término común es 6x. O sea, él se va a elevar al cuadrado y también va a afectar al producto de la suma de 7 con 3 más 7 y 3. La potencia 6x al cuadrado me da 36x al cuadrado. 7 más 3 me da 10 por 6, 60x. Y finalmente 7 por 3 me da el valor 21. Es el caso de término común. En la 8 nos presenta un caso, también término común, agregado un valor adicional. El término común aquí es raíz cuadrada de 2. Aplicando la fórmula, va a ser el término común que es raíz 2 al cuadrado. La suma de 3 y 4 también al cuadrado. Y el producto 3 por 4. Se elimina la raíz con la potencia. Tenemos 4 me da 7 y 3 por 4 me da 2. Aquí es posible reducir términos semejantes porque puedo sumar 2 más 12, que me da 14, menos 9, me va a dar el valor de más 5. Bueno, ahí no más queda porque no es posible los sistemas semejantes que he indicado con raíz. En la 9 tenemos el valor de A expresado como el producto de x más 8 por x más 9 menos x más 7 por x más 10. Hay que tener cuidado que ahí tenemos x al cuadrado, la suma de 8 con 9, que da 17, y el producto de 8 por 9 que me da 22. Luego tenemos nuevamente el término común, x al cuadrado, 7 más 10, 17, 7 por 10, 70. Pero como hay signo negativo, este va a cambiar el signo de todos los términos que están internamente. Y luego observamos que es posible reducir términos semejantes, es decir, eliminamos x al cuadrado, como también 17x. Y solo me queda reducir 72 con 70 negativo, cuya resta me va a dar el valor de 2. Aparece ahora el valor de b, de mismo modelo, pero recuerda que aquí tenemos un signo de diferencia que el signo acompaña, porque estamos en el modelo de término común, que sería x al cuadrado. Negativo 5 con negativo 4 me va a dar negativo 9x. Y ahora negativo 5 por negativo menos 4 me da positivo 20. También tenemos en este caso el término común al cuadrado. Negativo 6 con negativo 3, la suma me da negativo 9x, signos iguales se suman, y su producto me va a dar positivo 18. Pero como el signo negativo antes del corchete, va a cambiar el signo de todos los términos que están dentro de ellos. Y ya observo que hay términos opuestos que puedo cancelar, como x al cuadrado, y también como 9x. Y solo me quedaría ahora efectuar el valor de 9 con 18. 20 con negativo 18 me va a dar el valor de 2. Pero el valor nos pide calcular A por B, es decir, los resultados de 2 y 2 de ambos casos multiplicados me va a dar el valor de 4. Pregunta 10. Efectuar el caso A. Vamos a aplicar en el primer factor, producto, primero, término común, que va a ser x al cuadrado, negativo 1 con 2 que se van a sumar, y el producto de ambos, que me sale x al cuadrado, 2 menos 1 me va a dar un x, y el producto me va a dar negativo 2. Ahora hacemos el cálculo del otro factor, que es x menos 3 con x más 6. El término común al cuadrado, negativo 3 con el 6 se van a efectuar, como también se van a multiplicar.
quedándome como x al cuadrado. 6 menos 3 me va a dar 3x. Y 6 por menos 3 me va a dar negativo 18. Además tenemos ahí x más 1 al cuadrado. Es un binomio al cuadrado que está dado por la fórmula al cuadrado del primero, más doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. El cual me va a dar, dado que está en el formato negativo 2, le acompañamos de ese valor. Vamos reduciendo acá, x cuadrado me da 2x cuadrado, 1 más 3 me da 4x, y negativo 2 con negativo 18 me da negativo b. El negativo 2 del otro caso va a afectar el producto de ambos, que sería acá negativo 2x cuadrado, negativo 2 por 2, 4, y la siguiente negativo. Mismos valores opuestos que vamos a cancelar como 2x al cuadrado, como 4x, y finalmente va a quedar el valor de negativo 20 con negativo 2 igual a negativo 22. Metamos ahora, de ejemplo, en la 10, en la parte B, también el producto de x más 1 por x más 2 efectuamos en un momento con término común dado por la suma de 1 con 2 y su producto, que es igual a x al cuadrado más 1 más 2 que es 3x y 1 por 2 que es 2. Y tenemos otro caso de lo que es el producto, pero con término común 2x, el cual se eleva al cuadrado multiplicado por la suma de 1 con 2 más el producto de ambos, el cual sería 2x al cuadrado, sería 4x al cuadrado. Siguiente, 1 más 2 es 3, por 2, 6x. Y el otro, 1 por 2 me va a dar el valor de 2. Dado que el primer caso está multiplicado por 4, distribuimos el 4, quedando de 4x al cuadrado, más 2x, más 8. Y el siguiente factor tiene un negativo, que va a cambiar el signo de la parte interna de ambos, lo que aparecen ahí, que sería menos 4x al cuadrado, menos 6x, menos 2. Anulamos términos opuestos, como es 4x cuadrado, y me queda reducir 2x menos 6 sería 6x, y 8 menos 2, el valor de 6. Aparece un caso 10c con potencias como factor común, que sería en este caso ese factor común xn al cuadrado multiplicado por la suma de 8 y 2 y por su agregado producto. Efectuando sería 2 a la n con x, más 8 más 2 me va a dar 10, y 8 por 2 me da 16. Después otro factor y un modelo, solo que aparece como términos 3 y 7, que hay que sumar y multiplicar. Es decir, quedaría x a la 2n, 3 más 7, 10, xn, y 3 por 7, 21. Dado el signo negativo, este va a cambiar el signo de todos los términos que están en ese factor, que se notaría con negativo x a 2 a la n, negativo 10 con negativo 21. Y observamos que hay términos opuestos que se van a eliminar y me queda solamente 16 con 21 negativo, que el restado me va a dar negativo 5. Preguntamos. Nos pide efectuar y vemos la presencia de suma de cubos, suma al cubo, que hay una fórmula, y la resta al cubo. Estos valores los reemplazamos en la expresión original y vemos que es posible reducir términos opuestos que aparecen, porque como dado que es diferencia, va a ser un signo alternado. También se va a eliminar ya el cubo. Pero lo que me queda sería x al cubo más x al cubo, va a ser 2x al cubo, y 3 más 3, 6xy cuadrado. Pero me doy cuenta que aquí el 6 y el 2 tienen factor común el 2, y también tienen el x como término. Factorizamos 2x,
Y lo que nos queda son dos factores que son idénticos. En un cociente se simplifica y me queda solo con el resultado final 2x. Y la 12 nos dan que si la suma de cubos es 28 y la suma por su producto es 12, calcular x más y. Haciendo uso de la fórmula abreviada de el binomio de la suma al cubo, reemplazamos los valores donde x al cubo más y al cubo lo reemplazo por 28 y el producto de xy con x más y con el 12, bueno, en este caso multiplicado por 3. Ahora hacemos 12 por 3, me da 36, más 28 me va a dar a 64, y la potencia cúbica pasa como raíz cúbica de 64, que es igual al valor de 4. Alternativa C. Vamos al problema 13 y último. Nos dan la suma de cubos de x y y igual a 35. Además, el producto de x y por la suma igual a 30. Me piden calcular x más y. Haciendo uso de la suma abreviada, reemplazamos los valores de x al cubo más y al cubo, que es 35, mientras que x por y con x más y que me da 30, multiplicado por 3. Podemos ahí efectuar 3 por 30, que va a dar el valor de 90. Podemos sumar 35 con 30, que me da 125. Y la potencia pasa como raíz cúbica de 125, el cual me da el valor de 5.